En este video vamos a hablar sobre los motores de combustión interna. Entonces vamos a hablar sobre el ciclo de Otto, que es el que se usa en el motor de gasolina, y del ciclo de los motores diésel. Cuando hablamos del ciclo de Otto, pues en este ciclo la sustancia de trabajo es una mezcla de aire con vapor de gasolina y este motor fue patentado por primera vez en 1861. Entonces recordemos cómo funcionan los motores. Cuando tenemos los motores, básicamente lo que tenemos es un depósito caliente que tiene una temperatura de hot y este cede calor a una máquina térmica, a un sistema termodinámico, el cual hace trabajo. Entonces aquí tenemos un ciclo termodinámico que hace trabajo y como resultado también hay un calor que se desecha a un depósito frío con una temperatura de subcero. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver cómo es este ciclo termodinámico que se efectúa en el caso de tener un motor de gasolina. Entonces estos motores de gasolina son motores que se conocen como motores de 6 tiempos, en donde básicamente lo que hay es un proceso de admisión. Entonces en este proceso de admisión entra aire o la mezcla de aire con gas. Entonces aquí hay una válvula que permite la entrada de aire y hay un proceso de expansión. Entonces hay un émbolo que se mueve y en este caso se expande a una presión constante. ¿Listo? Entonces hay una admisión que pasa a presión constante. Ahora, ¿qué sucede después? Pues el émbolo continúa su movimiento, entonces el aire se comprime, entonces hay un proceso de compresión y este proceso de compresión ocurre sin intercambio de calor, entonces hablamos de un proceso de compresión adiabático y como es el émbolo el que se mueve y es el que está comprimiendo el gas, pues en este caso el trabajo es negativo. Una vez comprimido el gas, pues aparece la chispa, entonces cuando la chispa se quema, es cuando decimos que está entrando calor al sistema, entonces hay la combustión o el proceso de combustión o quemado del combustible, le da calor, aumenta la temperatura del gas, entonces la chispa se enciende y en este caso, ¿qué sucede? Pues aumenta la temperatura, aumenta la presión a un volumen constante, porque el volumen del gas no está cambiando. Después de que se ha quemado todo el gas, ¿qué pasa? Pues entonces el émbolo continúa su movimiento, entonces en este caso el gas mueve el émbolo porque la temperatura ya aumentó, entonces es un trabajo realizado por el gas en este proceso de expansión y es un proceso donde no hay intercambio de calor, entonces es una expansión adiabática en donde todo el calor de quemar la gasolina pues se transformó en trabajo. ¿Listo? Una vez se ha expandido todo el gas, pues aparece el proceso de enfriamiento y en ese proceso de enfriamiento pues hay un volumen constante y sale calor del sistema a el entorno. ¿Listo? Y finalmente se abre esta válvula de escape, entonces todo el gas puede salir de este volumen, entonces hay un proceso de escape en donde se expulsan todos los productos de la combustión y este proceso ocurre a presión constante. Este tipo de procesos pues los podemos representar en un diagrama PV. Entonces, el proceso de admisión podemos llamarlo el proceso que está entre 0 y 1 en la gráfica PV, en donde vamos del estado inicial con un volumen pequeño, se admite el gas y terminamos en un volumen final. ¿Listo? Y entonces es un proceso a presión constante. Después está el proceso de compresión, y entonces este proceso de compresión en el diagrama PV es lo que pasa entre 1 y 2, y es un proceso adiabático, ¿de acuerdo? En donde disminuye el volumen del gas, entonces el trabajo es negativo. Posteriormente aparece el proceso de la chispa, en donde entra calor al sistema, entonces en este caso podemos decir que en este proceso, donde entra el calor al sistema, que en el diagrama termodinámico, pues es el proceso que va de 2 a 3, ¿listo? Y llega pues a la presión máxima, después hay una expansión, entonces esta expansión es una expansión adiabática, que es el proceso de 3 a 4 en el diagrama PV. Pasamos después al paso de enfriamiento, entonces el enfriamiento pues es lo que veríamos en el paso 4.1 en el diagrama PV, que es un enfriamiento a volumen constante, y finalmente está el proceso de escape, que es lo que vuelve a pasar de 1 a 0.
Aquí tenemos el proceso de escape. Si nos damos cuenta, el trabajo realizado entre 0 y 1 y 1 a 0, pues es exactamente el mismo, entonces esta parte no hace un trabajo neto sobre el sistema, entonces este no cuenta. Y cuando vemos, pues el trabajo total que se hace en el ciclo termodinámico, pues es el área de la curva encerrada por estos procesos que van de 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Cuando hablamos de este ciclo termodinámico, pues este ciclo termodinámico es el que se conoce como el ciclo de Otto. Y en este ciclo de Otto hay una característica bien importante. Nosotros podemos decir que tenemos un volumen inicial B sub 0 y el volumen máximo que alcanza este ciclo de Otto es R veces B sub 0. Y este R es lo que se conoce como la razón de compresión en los motores de gasolina. Y más adelante vamos a ver cómo este R pues, nos va a determinar la eficiencia del motor. El otro tipo de motores de combustión interna que existen pues, son los motores con un ciclo diésel. Entonces, nuevamente, en este caso, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire con vapor de gasolina. Este ciclo fue patentado en 1897 por el señor Rudolf Diesel. Y la principal diferencia entre este ciclo y el ciclo de gasolina es que el combustible se enciende en forma espontánea. Entonces, aquí tenemos una gráfica PV en donde podemos ver cómo es el ciclo de un motor diésel. Entonces, nuevamente tenemos un proceso de admisión, ¿sí? Este proceso de admisión ocurre a presión constante, una presión constante, y posteriormente pues existe el proceso de compresión adiabática, en donde la presión del gas es tan alta que durante este proceso pues llegan a un estado de presión muy alta, en donde la temperatura también es alta, y por tanto el gas se enciende automáticamente, ¿sí? En este proceso donde se enciende automáticamente, pues entonces entra calor, aumenta el volumen del gas hasta un punto C y posteriormente ocurre el proceso de expansión adiabática hasta un punto D y aquí es donde se intercambia calor entre el gas y el entorno en el proceso isocórico que va de D a A. Y finalmente pues está el proceso de escape del gas. Entonces este es un ciclo tipo diésel y pues nuevamente el trabajo realizado en un ciclo tipo diésel pues es el área encerrada entre los procesos A, B, C y D.